Esta noche, a puertas de la censura, un segundo allanamiento al ministro Juan José Santibáñez. Y en un caso, creo, absolutamente excepcional en la justicia peruana, una vez más allana mi domicilio después de casi una semana y media de haber allanado. Qué casualidad, ¿no?, que se genere este hecho cuando el día de mañana o pasado mañana se va a discutir una moción de censura. Además, líder del Grupo 5 levanta su voz de protesta tras el asesinato de Paul Flores. Y también, Keiko Fujimori viajó a Cajamarca y no la pasó bien con las vacas. Buenas noches, soy Albina Ruiz. Vamos a empezar esta jornada un poco analizando lo que ha sido un cantante más. Se suma a los músicos que vienen denunciando que sus orquestas están bajo amenaza, que tienen temor, que salen a cantar al estrado donde se supone llevan alegría, ¿no?, para todos los peruanos, ¿no? Salen a cantar con chalecos antibalas, que en algunos casos orquestas de música han empezado a contratar francotiradores en conciertos para que puedan darle un poco más de tranquilidad. Vamos a estar más adelante con uno de los Yaipen, que viene a contar todo este calvario. Es una pesadilla y ciertamente, como lo veíamos en el avance, nos están matando. Vamos a escuchar a Víctor Yaipen. Bueno, si esto le pasa a músicos, ¿no?, que llevan alegría, ¿qué nos espera al resto, ¿no? Y lo peor de todo, ¿alguien puede darle la contra? ¿Alguien puede decir lo contrario? Que estamos viviendo un momento de tranquilidad y de paz. Si se estuvieran haciendo bien las cosas, no habrían vecinos que el día de hoy salen a abuchear al ministro del Interior. Si se estuvieran haciendo bien las cosas, no tendríamos que repetir por lo menos 6 veces los estados de emergencia, porque nos dijeron que las cosas iban a estar bien, pero siguen matando, siguen amenazando. Vamos a escuchar justamente uno de los audios que nos ha hecho llegar el invitado que viene más adelante de la Orquesta Armonía 10. Bueno, lo más dramático de todo es que esto ya no es exclusivo de un barrio, de un sector. Esto nos puede pasar a todos, ¿no? Vamos a esperar que esto nos llegue de cerca. ¿Quién puede decir abiertamente, sí, yo conozco a personas que las han llamado y las están extorsionando? Yo por lo menos conozco a 3, ¿no? Una de ellas la conocí en este canal, no voy a decir quién es. Pero hoy por hoy, seas gran emprendedor, gran empresario, músico, te pueden llamar y te pueden extorsionar. Y todos hoy por hoy vivimos con miedo. Hemos regresado a la época en la que yo ya escucho comentarios de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no salgo mucho. Salgo a hacer lo justo y necesario y regreso porque, ¿sabes qué? Me da terror. Ya no vivimos en una ciudad segura donde de repente esto uno lo ve lejano porque no vives de repente en Comas, en San Martín de Porres. Te cuesta creer que eso esté pasando, pero está pasando. Hemos escuchado a algunos policías que culpan a los medios de comunicación de informar lo que está pasando. Bueno, ahora también ocurre en San Isidro, a plena luz del día, porque a estos criminales no les interesa, ¿no? Van en moto de a 2 y te atacan de igual manera. Y por un celular te matan, luego te extorsionan, si tienes una empresa. La situación es de descontrol. La presidenta Dina Boluarte el día de hoy se ha vuelto a pronunciar, habla de agitamientos oportunos a raíz de esta situación. Nosotros no somos corruptos, ni coimeros. Somos personas que le entregamos al trabajo alma, vida y corazón. Y por nuestras venas solo corre la blanquirroja. Y es por eso que vamos a entregar hasta el último minuto de nuestra gestión todo el cariño y todo el esfuerzo. Sabemos que durante años las obras eran la excusa perfecta para robarle al pueblo. Eso en nuestro gobierno se acabó. No podemos caminar en zozobra. No podemos estar utilizando algunas situaciones para querer generar, como se dice en el argot, agitar el avispero. Esos odios,
Esos agitamientos oportunos, politiqueros, no ayudan en la construcción de la patria. Bueno, aquí un ratito porque me da la impresión que la Presidenta se está refiriendo a una movilización que se está convocando para el viernes, ¿no? Y lo están convocando artistas, porque todos se han sentido muy golpeados y muy tocados con lo que le ha pasado al integrante de Armonía 10, a Paul Flores, ¿no? Aquí, reitero, ya el miedo nos toma a todos, de una inseguridad que golpea día a día y que cada vez está más cerca. Por cierto, quería comentarles esta propuesta que viene desde el Ejecutivo con relación al servicio policial no obligatorio. Yo no sé qué tan viable sea eso. ¿Se ha coordinado con los altos mandos de la policía? Porque esto es un procedimiento, ¿no? Y que entren chicos así tan jóvenes con lo rigurosos que son los procedimientos en la escuela policial, ¿no? No se ha dicho nada al respecto. Sobre la pena de muerte, vamos a estar más adelante con 2 abogados también hablando sobre eso. La señora Dina Boluarte se va en julio del próximo año, pero para un procedimiento de pena de muerte solamente hay que pensar, miren, la demanda a la convención por lo menos 1 año. 2 años para esperar respuesta. Luego de eso se tiene que implementar. Por lo menos estamos hablando entre 3 y 4 años. ¿Dónde va a estar Dina Boluarte de acá a 3, 4 años? Si es que lo está mencionando ahora como una propuesta viable, ¿no? Pongámonos a pensar un segundo, si es populismo o realmente hay intención, pero no lo va a poder hacer su gobierno. ¿Y qué nos garantiza que lo va a hacer el que entra? La verdad es que en estos días estamos escuchando este tipo de propuestas que tratan, ¿no?, de justificar o de argumentar el por qué estamos tan mal con la seguridad. Pero yo creo que lo primero que se tiene que hacer es, luego de la reunión que han tenido ayer con CONASEC, es evaluar, ¿no?, todas estas propuestas que hay antes de salir y de manera improvisada dar anuncios que la verdad no nos llevan a nada. Les comentaba sobre la salida el día de hoy del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Tenemos estas imágenes. Esto ha ocurrido en Lurín. Bueno, ahí tenían ustedes estas imágenes. Hasta el propio Juan José Santibáñez se veía sorprendido, ¿no? Son vecinos. Hemos podido luego conversar con varios de los que están allí. Y eran vecinos que frente a la movilización policial, porque se había capturado a unos presuntos delincuentes que habían aparecido justamente en un video donde extorsionan a un colectivero con una pasajera en el vehículo, ese video que lo hemos dado a conocer inclusive acá en varios programas de noticias. Bueno, se ha capturado a los sospechosos, ¿no?, a los presuntos responsables de este accionar delictivo. Y es el ministro que está a 2 días del debate para ver si lo censuran o no en el Congreso de la República, y lo reciben o lo despiden de esta manera, ¿no? Un ministro que es abuchado a 2 días de ser censurado, ¿qué nos está diciendo? Eso no es la oposición, ¿no? Es la población, es la ciudadanía. Y no son los medios de comunicación tampoco los que están desestabilizando el país. Es la misma población que está cansada de la inseguridad. Más temprano allanaron la casa del ministro del Interior, la Fiscalía, en un hecho que ha generado controversia, ¿no? Porque no han pasado más de 2 semanas que allanaron la primera vez la casa del ministro y nuevamente el día de hoy, al amanecer, va un grupo de fiscales por un segundo allanamiento.
Vamos a ver qué es lo que respondía el ministro del Interior, porque, claro, él salió de su domicilio a informar qué es lo que estaba sucediendo, porque no sabíamos exactamente cuál era el caso, ¿no? Si era por abuso de autoridad, esta investigación que se le ha abierto, o si era por otro. Pero él salió a dar algunas explicaciones y parece que estaba un poco alterado, ¿no?, por la forma en que respondió a un periodista. Nosotros tenemos plan de operaciones. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos plan de operaciones. ¿Cómo lo comprueba usted? ¿Ha preguntado a la policía? ¿Ha preguntado? No sabe usted porque no hay estrategia. No sabe usted. ¿Ha preguntado al ministerio si tiene estrategia? No, ¿ha preguntado? Entonces, si usted no ha preguntado, ¿cómo puede decir que no hay? Por favor, no puede usted alegar que no hay un tema. Les agradezco mucho. Voy a ir al doctor. Una vez más allana mi domicilio después de casi una semana y media de haber allanado. Qué casualidad, ¿no?, que se genere este hecho cuando el día de mañana o pasado mañana se va a discutir una moción de censura. Definitivamente para mí, lo reitero una vez más, esto es un show de la Fiscalía que definitivamente pues tiene la intención de alguna u otra manera de exponernos tanto a mí y a mi familia. Y al momento que llegó la Fiscalía pretendieron llevar a cabo la diligencia sin la presencia de mi abogado, a pesar de que nosotros le informamos que nuestro abogado había sido comunicado y él más o menos demoró 19 minutos en llegar, pero la Fiscalía insistió en llevar la diligencia sin que mi abogado designado estuviera aquí. La Fiscalía hace este allanamiento aduciendo justamente el inicio de una investigación fiscal de presunto tráfico de influencias, donde refieren que en mi práctica profesional como abogado, antes de ser ministro, habríamos en el estudio cobrado pues una suma de $20.000 supuestamente por un facilitamiento en el Tribunal Constitucional. Yo ya me he expresado en diversos medios de comunicación que esa información es absolutamente falsa. Bueno, todo esto data de un caso que en su momento, ¿no?, llevó Juan José Santibáñez, ¿no?, la defensa de un policía que finalmente fue sentenciado a 22 años de cárcel y fue involucrado como parte de una organización criminal en La Libertad, ¿no? Y es toda la historia que viene investigando la Fiscalía por tráfico de influencias. Vamos a hablar de todo esto y más. Estamos con Cristian Salas, ex procurador, y Humberto Abanto, abogado penalista. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. En principio, doctor Abanto, ¿cuál es su opinión de este segundo allanamiento? Bueno, cuando el allanamiento lo inventaron los norteamericanos, en realidad, en la cuarta enmienda, y establece que nadie será víctima de allanamientos e incautaciones irrazonables, y que para que proceda se requiere la alta probabilidad de que encuentren en el inmueble objetos, instrumentos o efectos del delito. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad había de encontrar instrumentos, objetos o efectos del delito 2 semanas después de haber allanado la casa del ministro? O sea, en realidad, a mí me apena mucho por un juez al que yo respeto grandemente, como es el juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checli Soria, pero esta decisión es absolutamente arbitraria. Ahora, pero aún tratándose de una segunda carpeta, es decir, si es que el primer allanamiento respondía a una investigación y a otro caso, ¿podría darse la posibilidad de que el juez haya priorizado eso? ¿Es otro caso y bueno, vamos con otro allanamiento? Sería casi imposible. Por lo siguiente, la diligencia de allanamiento importa el registro de la totalidad del inmueble, cosa que ya se hizo hace semana y media, ¿no es cierto? El hecho de que la Fiscalía diga, no, pero es otra carpeta fiscal, no significa que hay otros espacios u otra información nueva que ha aparecido. O sea, lo que hoy tenemos es una Fiscalía que le dice, en el anterior no encontré nada, de pronto ahora sí. Y eso es totalmente irregular. O sea, el artículo 214 del Código Procesal Penal, para ser exactos, establece que la diligencia de allanamiento se da cuando hay la alta probabilidad de encontrar algún elemento delictivo. Hace semana y media, ese elemento delictivo no estuvo, pero después de estos 7 días y algo sí. ¿Cuál es el dato nuevo? O sea,
un hecho incluso que no es posterior al allanamiento primigenio, sino que es un dato que surge a partir de una denuncia por un hecho acontecido cuando el hoy ministro era abogado. O sea, si fuera un hecho nuevo, posterior al primer allanamiento, se entiende. Pero es un hecho pasado. ¿Pudieron encontrar toda esa información en el primer allanamiento, Albina? Por supuesto que sí, porque una de las reglas procedimentales para los policías o fiscales que intervienen en un allanamiento es encontrar absolutamente todo. ¿Y qué pasa? No me limito a lo que es materia de mi investigación inicial, claro, sino que encuentro celulares, documentos, laptop y todo lo registro. Y si encuentro datos de un nuevo delito, iniciaré otra investigación. Ahora, y no se puede, doctor Abanto, a ver, pensar, vamos a tratar de entender, ¿no?, esta irregularidad. Vamos a pensar, por ejemplo, que hay un posible impedimento de salida del país que todavía no se resuelve, pero que en 2 días al señor Santibáñez lo pueden censurar y podría irse del país. Ya, pero a ver, señor... Y en ese escenario, ¿cabe la posibilidad de este allanamiento? ¿Pero qué tiene que ver el allanamiento con el impedimento de salida? O no, con que se vaya del país. Por eso, pero ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia, como decía Luis Alberto Sánchez? Explique, ¿no? O sea, el punto es sencillo. El allanamiento requiere, como todos lo hemos señalado, como nadie va a poder discutir este tema, que haya un dato que diga que entre esa fecha y hoy día, entre la fecha del primer allanamiento y hoy, había nuevo material que entró a la casa. Eso no dice la resolución. Ahora, pero Espéreme, Albina, sí, esto, por favor, es importante. Segundo, el Ministerio Público es uno solo. O sea, esto ya lo resolvió el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Porque, ¿qué hacía la Fiscalía? Decía, bueno, han vencido a la Fiscalía 1, pero el expediente ha pasado a la Fiscalía 2, por lo tanto no se aplica y la habeas corpus. El tribunal dijo, no sea usted torpe. El Ministerio Público es uno solo, sin importar en cuántas reparticiones se divida. Entonces, si hay un solo Ministerio Público y entro a la casa del señor Santibáñez, ¿por qué tiene que entrar 10 días después, 12 días después o 2 semanas después? No importa. ¿Cuál es el nuevo dato? Ninguno. ¿Cuál es el argumento? Que la ex trabajadora se fue del país tampoco no es un dato adicional. Pero no, pues que eso no tiene nada que ver con... O sea, que el ex trabajador se vaya... Pero ¿cómo pone las cosas en la casa de él? El dato es que ponga cosas en la casa de él. Entonces, ese es el problema. En realidad, yo sí no tengo ninguna duda de que este ha sido un acto pirotécnico del Ministerio Público en las vísperas de un debate sobre la censura del señor, que, en mi opinión, va a tener efectos inversos. Porque el Congreso se va a dar cuenta de que está frente a una persecución penal arbitraria. Ahora, pero también podría haber la otra lectura, ¿no? Hay quien podría decir, claro, si lo analizamos políticamente, qué inoportuna esta decisión de la Fiscalía porque termina victimizando a Santibáñez. Pero es que si analizamos los antecedentes de la Fiscalía, vamos a ver que este es un modus operandi. Suena feo, pero en casos concretos hemos visto cómo se desarrollan diligencias a la par de todo un debate en otras vías, que puede ser el Congreso, puede ser la JNJ. En eso sí, de acuerdo. Y entonces, ¿no? el propio ex coronel Harvey Colchado ha reconocido que muchas de sus diligencias que desarrollaban apuntaban a fines políticos. Ejemplo, la caída de Pedro Castillo. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque es parte de un modus operandi que nosotros como ciudadanos y como abogados notamos que es una avalancha, un cargamontón que se viene en este caso con una diligencia evidentemente inoficiosa frente a una presión mediática que puede surgir por la cabeza del ministro. Pero también hay testigos protegidos. Entonces, ¿cómo el Ministerio Público avala a este testigo 01-2025? Acá está todo su testimonio. Y es básicamente todo el accionar que tuvo Santibáñez justamente cuando defendía a estos 2 policías, ¿no?, que fueron involucrados como parte de una organización criminal. Albina, yo no mato al mensajero porque el mensajero es el mensajero. Y además el periodismo tiene el deber de transmitir la información de interés público que le llegue a la mano. Pero lo que sí discuto es la oportuna filtración que el Ministerio Público hace de estos materiales para orquestar la campaña contra el señor Santibáñez. Porque claro, ustedes lo reciben y es legítimo que nos lo comuniquen.
Pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo el único tenedor de esa información, porque un testimonio protegido solo lo tienen los fiscales. Entonces, si ha llegado hasta la prensa, es porque los fiscales lo están facilitando. Esto demuestra que no estamos ante una investigación, estamos ante una cacería. Y eso está prohibido. En una sociedad democrática, en una sociedad civilizada, los organismos de persecución penal no desatan cacerías. Tienen que llevar adelante investigaciones con respeto de los derechos de las personas. Soltar eso, yo le digo una cosa, ¿cuántos testigos protegidos ha oído usted en su vida desde el año 2018 hasta hoy día? ¿Cuántos se han corroborado? Entonces, pero ¿cómo entonces el Ministerio Público avala esto? Es ¿Cuál es su importante percepción de esto? y voy al fondo de lo que tú planteas. Suscribo lo que dice el doctor Abanto, pero voy al fondo de lo que tú nos dices. Pero hay un testimonio protegido. Ya, vamos al fondo. Testimonio protegido no es colaborador eficaz. Es decir, no es alguien que está reconociendo que ha cometido un delito. ¿Sí? Es alguien que dice, he escuchado, he visto. He visto. Ya. Pero el testimonio protegido está regulado también en nuestra norma y exige riesgo del testigo. Albina, ¿cuál es el riesgo de estos testigos? O sea, la Fiscalía ha tomado la mala praxis, la mala costumbre de tomar declaraciones de diversas personas y llamarlos testigos protegidos. Los usa, hace este tipo de medidas en show mediático y al final no pasa nada. Y te pongo un ejemplo. Patricia Benavides, ¿te acuerdas del famoso agente Roberto? Sí, claro. Nunca apareció. Pero toda la avalancha mediática que generó se destituyó a la fiscal de la Nación. Pero, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el tema de fondo también, ¿no? Es cómo se ha venido gestionando o qué es lo que ha venido haciendo el actual ministro del Interior, ¿no? Ya no hablemos tanto, por ejemplo, de este tema del allanamiento, sino del otro caso también que se le cuestiona, ¿no? Y veía el fin de semana un reportaje en el que él termina involucrado justamente en la defensa de policías involucrados en organizaciones criminales, sentenciados, ¿no? Y le pregunto a usted también. Yo defiendo, por ejemplo, a los SWAT. Policías. Y se ha levantado por ahí la versión de que el señor Santibáñez me ha regalado a mí contratos. Hay que informar. No han compartido clientes, no es lo que sí. El señor Santibáñez, en el año 2021, cuando llegaron los 30 SWATs a pedirme que los defienda, no lo conocía. Ni siquiera sabía de su existencia. Lo he conocido aquí como ministro y lo he conocido en este local el domingo pasado. Es la primera vez que lo he visto en persona. Bueno, también, perdóneme, en ese punto también aprovecho para que nos aclare, porque también se ha querido un poco relacionar su defensa a Santibáñez con el hecho de que usted contrata con el Estado. Quiero contarle, pues, esta contratación se aprobó en el año 2022. Todas las resoluciones, creo que les puedo facilitar la información. Las defensas, su caso es lo Todas las resoluciones del caso SWAT fueron aprobadas en el año 2022 por el viceministro de un ministro que entonces se llamaba Dimitri Semache. Comprenderán que a mí nadie me pidió que hable a favor de Pedro Castillo, ni hablé a favor de Pedro Castillo. Lo que está haciendo el ministro ahora es cumplir esas resoluciones después de 3 años, y en el que nosotros hemos seguido defendiendo a los SWAT, y en el que quiera haber visto, habrá visto un diario hoy día, donde un efectivo SWAT sale a decir nos quieren dejar sin defensa. Los mismos que inventaron el Escuadrón de la Muerte son los mismos que quieren dejarlos sin defensa ahora. Ahora, yo le preguntaba esto porque yo no sé, en su opinión, cómo se podría trazar la línea entre el derecho a la defensa que tienen estas personas y luego la posibilidad de estar ayudando justamente a personas que tienen que ver con lo que tanto nos flagela hoy por hoy, que es la inseguridad. Fíjese, esto es al revés, Albina, y es que bueno que me lo pregunte. La Dirección General de Inteligencia, la DIGIMIN, llevaba adelante operativos y trabajos de inteligencia para identificar a bandas criminales y desarrollaba junto con las DICOCOR, las divisiones contra el crimen organizado, más la SWAT, operativos preventivos. Al señor Basombrío y al señor Vargas se les ocurrió, por insinuación de un coronel llamado Moreno Panta, que estaba molesto porque en un enfrentamiento con los SWAT murió su hermano junto a delincuentes, y se creó el caso del Escuadrón de la Muerte.
Bueno, eso es en su caso. No, pero escúcheme, es que esto es bien interesante, porque, ¿sabe qué ocasionó esto? La denuncia del señor Basombrío y del señor Vargas ocasionó dos cosas. Primero, la desactivación de los operativos preventivos contra el crimen organizado violento. Y segundo, el retiro de la ayuda de la Embajada de Estados Unidos a la Subunidad de Acciones Tácticas, que es importante informarle a la gente que es la última línea de defensa que tenemos nosotros, los ciudadanos, frente al crimen violento. Eso es lo que ocasionaron. ¿Ustedes quieren saber quién ocasionó esto? Pregúntenle al señor Basombrío y al señor Vargas. Pero, por ejemplo, eso es su caso, doctora Vargas. Ese es un caso, sí. Usted es un profesional y efectivamente esto está inscrito y se tiene que pagar, que entiendo que todavía no le pagan. Pero en el caso de los dos defendidos de Santibáñez, no tienen que ver con el caso de la muerte. Y estos fueron sentenciados. Pero eso no lo convierte a él en responsable de nada. A ver. ¿Qué explicación le damos a la ciudadanía? Pero es que quiero que me entienda un ratito, Albina, antes de que salte con Cristian. Hay un principio, hay un conjunto de reglas que se llama el principio básico, los principios básicos que rigen la función del abogado, aprobados por Naciones Unidas en 1990 en La Habana. No lo sé, doctor. Pero el 18 justamente dice que a los abogados no se les puede confundir ni con los clientes ni con las causas que defienden en el ejercicio de su función. Entonces, ¿por qué va a ser responsable él de eventualmente los delitos de su cliente? Porque hoy por hoy nadie sabe qué hacer con la inseguridad y es todo un descontrol. Y claro, y si no podemos encontrar salidas para devolverle la paz a todos, quiere decir que algo podrido está dentro, ¿no? O sea, que la corrupción y los malos elementos criminales también tienen tentáculos. Ministerio Público, policía. A ver, pero por ahí no va la solución. Perdóneme, y tenemos un ministro que ha defendido a policías involucrados con organizaciones criminales sentenciados, ¿no?, a 20 y 22 años de cárcel. Ya, pero por ahí no va ni la solución al problema de la delincuencia o el crimen. No lo sé, estoy tratando de preguntarles qué opinan ni mucho menos del accionar de Santibáñez. Es un cuestionamiento válido al ministro. ¿Por qué no? Ojo. No podemos decir, este ministro debe irse a su casa porque cuando era abogado defendió a procesados o condenados eso por tendrá X que verse, delito. porque hay la denuncia que sí permíteme redondear la idea. Permíteme redondear la idea, porque estamos en algo puntual. Tu pregunta es puntual. ¿Por qué no debemos cuestionar al ministro por eso? Porque él es un profesional, se desempeñaba como profesional. Él no era un ministro defendiendo delincuentes, era un abogado que ejercía la profesión. Y tú tienes aquí sentados a dos abogados. Si yo fuera un político, si yo fuera incluso hasta un fiscal, tendría otra visión. Pero no, somos dos abogados y nosotros tenemos que defender nuestra profesión. Entonces, porque yo defiendo a alguien procesado o incluso condenado por corrupción, claro, ¿sí?, eso no me deslegitima a mí como abogado para luego ocupar cargos públicos. Como ministro del Interior, por lo menos ahí hay un conflicto, ¿no? No hay ningún conflicto legal. Ahora, podría ser ético, ¿no?, moral, o sea, pero es que eso es muy subjetivo, ni siquiera ético, porque si fuera una falencia ética, tenemos un código de ética de la función pública. O sea, ética tampoco. Es una apreciación muy subjetiva de cada ciudadano. ¿Sí? Pero no es válido ese cuestionamiento. Por lo que entiendo, Santibáñez se tiene que quedar, ¿no? No, a ver, yo lo que creo es una cosa importante. El señor Santibáñez ha cometido algunos errores que para mí son importantes, y uno de los más importantes es no entender la necesidad, y esto es para todo el gobierno, incluyendo a la señora Boluarte. No entendemos la importancia de rescatar las lecciones que hemos aprendido en la historia reciente del Perú. Nosotros afrontamos entre 1980 y 1992 el peligro más grande para la historia, para la existencia de la República del Perú. Porque hubo un movimiento llamado Sendero Luminoso que quería crear otra república que se iba a llamar República Popular de Nueva Democracia. Ya no iba a existir el Perú. Vencimos a Abimael Guzmán y sus huestes asesinas no con las bestialidades de Santiago Martín Rivas, sino con el trabajo diligente, inteligente, tesonero y permanente de un grupo de hombres que se llamó el Grupo Especial de Inteligencia, que condujeron Benedicto Jiménez Vaca y Marco Miyashiro Arashiro. Esta lección, que nos tiene que recordar que cuando se capturó a Abimael Guzmán y a su comité central, no se disparó una sola bala y no se produjo un solo herido, y mucho menos un solo muerto, tiene que ser la lección de la lucha contra el crimen organizado hoy día.
Y debería convocarse a esas personas para que formen un cuerpo asesor que además motive a la policía a decir el viejo espíritu de la lucha policial contra el crimen está de vuelta. Claro que sí, pero no lo hace, pues. En 5 segundos, ¿debe irse Santibáñez? ¿Debería ser censurado? La misma pregunta para los dos. La respuesta es no. ¿Quién vendría? Y nuevamente, ¿sería censurado porque no vamos a ver resultados contra el crimen en 5, 6 o 1 año? No. ¿Usted, doctor? La verdad es que resolver el problema que crearon 57 ministros anteriores a él es injusto atribuírselo. Que tiene que haber un giro, tiene que haber un giro. Pero además creo que la señora Boluarte debería tener un asunto. Si mañana convoca elecciones, estas cosas terminan. Porque esto va destinado a provocar su vacancia y a disolver el Congreso, tratando de aplicar mal el artículo 115 de la Constitución. Bueno, sus opiniones válidas, ¿no? El hecho es que están matando gente. Eso es cierto. ¿No? Y vamos a seguir sumando y contando mientras no se hagan. Pero mire a los verdaderos culpables, no se quede mirando a Santibáñez. Sí, es todo el aparato. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Doctor Abanto, lo invitamos otro día. Tenemos que hablar más sobre otros casos. Hoy día leía que defendía a Cerrón. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, yo no le defendí a Cerrón. Lo que pasa es que sí veo una persecución contra él. Ok, otro día hablamos de eso, para no confundirte, pues tenemos más invitados. Vamos ahora con Perú Sotheby's y Blue Road. Presentan Alba, un exclusivo proyecto inmobiliario en West Palm Beach, a tan solo 1:30 de Miami, calificado para la visa EB5. Con una inversión de $800,000, obtén la residencia americana para ti y tu familia con reembolso de tu inversión tras recibir tu Green Card. Alba está en construcción y se entregará en primavera 2026. Contáctanos para más información y agenda una cita con el abogado especialista de visas EB5. Gracias, Perú Sotheby's. Hacemos una pausa, regresamos.